Me llamo Elías Vance, pastor de 60 años y residente de Texas. Esta es una advertencia urgente porque cuando llegó el diluvio, tuve un encuentro cara a cara con Jesús. Y me dijo algo que me dio escalofríos: va a estar oscuro 3 días. Mucha gente no está preparada para el temblor que se avecina. Si estás viendo este vídeo ahora mismo, creo que no es casualidad. Hay una razón por la que estás aquí. Y en el mensaje de hoy, te contaré exactamente qué sucedió en esa situación y qué debemos hacer ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de empezar, solo quiero preguntarles una cosa. Si este mensaje les ha conmovido, si sienten que hay algo de verdad en lo que digo, escriban amén en los comentarios. Texas pasaba a toda velocidad, ajetreado, orgulloso, pensando que podríamos atravesar el territorio. Creíamos tenerlo todo bajo control. Pero Dios no se rige por nuestras reglas. Había visto las señales, las había predicado, pero mis palabras se perdieron como polvo en el viento. Entonces llegó la lluvia. No un aguacero, sino un diluvio, como si el cielo llorara por nuestra arrogancia. Esa noche, Texas era un campo de batalla entre el agua y el viento. Yo estaba allí, haciendo lo que podía. Una familia en la orilla del río estaba varada, mamá, papá, 2 niños, con la casa medio sumergida. Agarré mi viejo bote de pesca, apenas lo suficientemente grande para mí, y mucho menos para un rescate. Pero uno no puede pensar en momentos así. Simplemente se mueve. El agua estaba agitada, tirando de los remos como si albergara un rencor personal. Grité por encima del viento: agárrense, que voy. Sus rostros, asustados, aferrados el uno al otro, están grabados en mi mente. Estaba cerca, a unos 6 metros de su porche, cuando el mundo se puso patas arriba. Una ola, o quizá escombros, se estrelló contra mi bote. Intenté nadar, buscando algo a lo que agarrarme, pero la corriente era demasiado fuerte. Me ardían los pulmones. Mis manos tanteaban. El rugido del agua fue lo último que supe antes de que todo se volviera negro. Y entonces, una luz repentina, de hace mucho tiempo. Ya no me dolía el pecho. El miedo se había ido. Ya no estaba en Texas, ya no estaba en la inundación. Estaba en otro lugar. Y entonces él estaba allí, Jesús. Su presencia lo llenaba todo, como si fuera el aire mismo que me envolvía, fluyendo a través de mí. Me arrodillé. Era tan grande que no pude soportarlo, hasta que habló. Elías, dijo, no puedes quedarte aquí todavía. No es el momento. Me dio un vuelco el corazón, pero su voz no era áspera, solo una suave certeza. Me mostró algo, un vistazo de Texas, de gente llorando, de un mundo que se tambalea en la oscuridad. Necesitan oírlo, dijo. Necesitan saberlo. Tienes una misión. Elías, Texas, el mundo, no están listos. Tienes que decírselo. Sentí un tirón, y en ese momento, la luz empezó a transformarse como una puerta que se abría de nuevo al caos que había dejado atrás. Fue como si levantara una cortina, y vi el cielo de Texas, no como lo conocía, sino a través de sus ojos. Primero me mostró los eclipses de 2023 y 2024, sus trayectorias intersecándose justo sobre nuestro estado. No eran solo líneas en el cielo. Eran una cruz, clara como el día, tallada sobre el corazón de Texas. Contuve la respiración. ¿Ves eso, Elías? Su voz era tranquila, pero llena de significado. Este es mi recordatorio, enviado hace mucho tiempo. Una señal de lo que viene. Un cambio. Un momento que lo cambiará todo. He predicado sobre esos eclipses. Sabes, me paraba en la iglesia, señalaba al cielo, decía que Dios hablaba, pero la gente solo sonreía, asentía, probablemente pensando que estaba persiguiendo sombras. Ahora, viéndolo a través de sus ojos, lo entendí.
Esa cruz en el cielo era más que un evento cósmico. Era una advertencia, una llamada de atención. Me mostró cómo la habíamos ignorado, demasiado ocupados con nuestras vidas, trabajo, teléfonos y horarios para notar el mensaje escrito arriba. Se me encogió el corazón al pensar en todas las veces que había intentado advertir a mi congregación, solo para oír, pastor, no se emocione demasiado. Pero estando allí con él, supe que no era casualidad. El diluvio, el eclipse, eran solo fragmentos de un panorama más amplio, una señal divina que habíamos ignorado. No podía apartar la vista de la cruz en el cielo, brillando con un peso que me estremecía el alma. Entonces Jesús volvió a hablar, con una voz casi como la de un juez que presenta la verdad. Este diluvio, Elías, no es el final. Es solo una elipsis, una pausa antes de que se desarrolle la verdadera historia. Sentí un escalofrío, no de frío, sino del peso de sus palabras. Han visto las señales, dijo. Eclipses, tormentas, advertencias. Pero ustedes, mi pueblo, han estado tan ocupados intentando controlar mi creación. Tan orgullosos de sus propias mentes que han olvidado su verdadero papel como guardianes. Capté un atisbo de lo que quería decir, científicos en laboratorios manipulando el clima como si fuera una máquina, satélites enviando señales para mover nubes, gente que cree poder burlar el diseño de Dios. Siembra de nubes. Geoingeniería. Lo llaman progreso, pero él lo llama arrogancia. Su voz no denotaba enojo, pero sí una profunda tristeza. Naciste para cuidar de mi mundo, no para someterlo a tu voluntad, dijo. Pensé en Texas, en los ríos que hemos represado, en los cielos que hemos manipulado, todo en nombre del control. La inundación no fue solo mala suerte. Fue una llamada de atención, el preludio de algo mayor. Han ignorado mis señales, continuó, pero no se detendrán. Esto es solo el principio. Mi mente regresó a mis sermones, como les había rogado a las personas que escucharan, que dejaran de tratar la creación de Dios como una herramienta. Pero habíamos sido demasiado orgullosos, demasiado seguros de que podíamos arreglarlo todo nosotros mismos. De pie junto a él ahora, vi el costo. El diluvio era su manera de gritar lo que nos habíamos negado a escuchar. Y, sin embargo, aún quedaba algo por venir, algo que nos conmocionaría profundamente. Su voz se suavizó, pero contenía una advertencia, como la de un padre que corrige a un hijo desobediente. Elías, ¿conoces la historia de Babel? Unos hombres construyeron una torre para alcanzar el cielo, pensando que podrían ser como yo. Ahora no usan ladrillos ni cemento. Usan algoritmos, satélites, laboratorios. Lo vi con claridad, gente con batas blancas, pantallas rebosantes de datos, intentando controlar la lluvia, tapar el sol, moldear el mundo a su gusto. Creen que pueden mejorar mi diseño. Dijo que pueden gestionar lo que he creado, pero eso no es gestión. Es orgullo. Sentí una punzada en el pecho al pensar en cómo lo justificamos todo, el progreso, la innovación, la salvación del planeta. Pero él negó con la cabeza. Cuando la sabiduría olvida su origen, se vuelve destructiva. Sus palabras fueron como un mazazo. No crueles, sino ciertas. Hemos jugado a ser Dios, creyendo que nuestra tecnología puede superar su creación. Recuerdo mis propias advertencias desde el púlpito, descartadas como tonterías. Ahora veo el peligro. Habló de un mundo tan absorto en su propia inteligencia que está ciego al abismo que se avecina. Este es el mayor riesgo. Elías, dijo, cuando me olvidas, lo pierdes todo. La luz a mi alrededor cambió como un velo que se descorriera. Jesús no dijo ni una palabra, pero sentí que me guiaba, dirigiendo mi mirada hacia algo nuevo. El cielo texano se extendía ante mí. Pero no era el azul inmenso que conocía. Estaba cambiando, oscureciéndose, no con nubes de tormenta, sino con algo más pesado, más denso, una negrura que parecía extenderse por todos lados,
tragándose el sol por completo. No era solo oscuridad. Era un vacío profundo y sofocante, como si el mundo contuviera la respiración. El aire se sentía pesado, oprimiéndome el pecho, aunque no tenía cuerpo para sentirlo. Los pájaros, que solían cantar en los árboles, guardaron silencio. Ni viento, ni sonido, solo una quietud que me estremecía el alma. Un frío se apoderó de mí, no como un escalofrío invernal, sino algo más profundo, como la ausencia misma de vida. Me quedé allí, o flotando, no sé, viendo cómo se extendía la oscuridad. No era solo Texas. Sentía como si el mundo entero estuviera envuelto en esa sombra. Quise apartar la mirada, pero no pude. Jesús me estaba mostrando algo deliberado, algo que tenía que ver. El cielo no solo estaba oscuro. Había desaparecido, consumido por una oscuridad indefinida. Mi corazón, o lo que quedaba de él en ese lugar, latía con una mezcla de asombro y temor. ¿Qué era esto? ¿Qué se avecinaba? Sentí su presencia tranquilizándome, como una mano en mi hombro. Pero aún no hablaba. Simplemente me dejó absorberlo, el silencio, el frío, el peso de un mundo a punto de ser puesto a prueba. Entonces la escena cambió, como un sueño que cambiaba a mitad de camino. Estaba en una ciudad, quizá Dallas, quizá Houston, no lo sabía. Coches alineaban las calles, con los motores zumbando un segundo y apagándose al siguiente. Los faros parpadeaban y se apagaban. Las farolas parpadeaban y luego se sumían en la oscuridad. Bajé la mirada hacia mis manos, sosteniendo un teléfono, pero la pantalla estaba oscura, inservible, como un trozo de cristal. Lo golpeé, lo sacudí. Nada. A mi alrededor, el mundo se desmoronaba. La gente salía en tropel de los edificios, con voces agudas por el pánico. ¿Qué pasa?, gritó alguien. Una mujer aferraba a su hijo, con los ojos abiertos, buscando respuestas en un cielo que no las daba. Radios, televisores, computadoras, todo aquello en lo que nos habíamos apoyado, en lo que habíamos confiado, en torno a lo cual habíamos construido nuestras vidas, estaba en silencio, desaparecido. La oscuridad ya no solo estaba en el cielo. Estaba en todas partes. La gente tropezaba, tropezando con los bordillos, chocando entre sí. Un hombre le gritó a su coche, pateando las ruedas como si eso lo devolviera a la vida. Una adolescente miraba su teléfono muerto, con lágrimas corriendo por su rostro como si hubiera perdido todo su mundo. Quería gritar, no pasa nada. Ya lo solucionaremos. Pero mi voz no se oía. Solo era un testigo, viendo cómo se desataba este caos. No estaban preparados. No para esto. Habíamos construido nuestras vidas a base de pantallas, de electricidad, de conexiones que se apagaban en un instante. Ahora, sin ellas, la gente estaba perdida, dando vueltas, pidiendo ayuda que no llegaba. El aire estaba cargado de miedo, con esa desesperación que surge cuando todo lo que sabes te falla. Pensé en mi pequeña iglesia en Texas, en cómo nos reuníamos, cantábamos, orábamos, pensando que estábamos preparados para todo. Pero esto era diferente. Era un mundo despojado de todo, donde todos nuestros aparatos, todo nuestro supuesto progreso, se convertían en polvo. Sentí un nudo en la garganta, un peso en el pecho. Habíamos olvidado cómo vivir sin nuestras máquinas, habíamos olvidado en quién debíamos apoyarnos. Y ahora, en esta oscuridad, estábamos pagando el precio. Entonces llegó su voz, suave pero firme, como un susurro que llenó cada rincón de mi alma. 3 días, Elías. Jesús dijo, 3 días de esta oscuridad, una criba, un recordatorio de donde reside tu verdadera dependencia. Sentí sus palabras penetrar en mí, pesadas pero claras. No en los cables de luz, ni en sus teléfonos, sino en mí. La luz verdadera. Mi mente daba vueltas, imaginando esos 3 días, el caos que acababa de ver extendiéndose.
La inundación fue una señal, continuó. Pero esta oscuridad es la primera prueba, y no terminará aquí. Quería preguntar por qué. ¿Por qué ahora? Pero su presencia respondió antes de que pudiera hablar. Nos desviamos demasiado, buscando el control, construyendo torres de tecnología y orgullo, pensando que no lo necesitábamos. El diluvio, los eclipses, eran advertencias que habíamos ignorado. Ahora, esta oscuridad venía a despertarnos. Me has olvidado, dijo. No con ira, sino con una pena más profunda que cualquier regaño. Esta es una oportunidad para recordar, para volver atrás. Lo vi entonces, el mundo tambaleándose, desesperado, pero no perdido. Todavía no. Aún había tiempo, aún había un camino de regreso si escuchábamos. Pero el tiempo corría, y la prueba estaba más cerca de lo que quería creer. Jesús volvió a cambiar mi perspectiva, como si pasara la página de un libro que solo él podía leer. Vi un camino que se extendía, largo e interminable, que se bifurcaba por la mitad. A un lado, brillaba una luz suave y cálida, como la que se siente cuando uno está seguro en casa. La gente caminaba por allí, con rostros serenos y en paz, algunos apretando sus Biblias contra el pecho, otros simplemente alzando la vista con una fuerza silenciosa en los ojos. No tenían prisa ni miedo. Se movían como si supieran a dónde iban, como si confiaran en el camino que pisaban. Me llenó de esperanza ver esa clase de fe, esa certeza en la presencia de Dios. Pero entonces miré hacia el otro lado y se me encogió el corazón. La oscuridad lo envolvió por completo, densa y pesada, como una niebla inatravesable. La gente tropezaba allí, con las manos extendidas, aferrándose a la nada. Sus rostros estaban deformados por la confusión, el miedo, tal vez la ira. Gritaban, pidiendo ayuda, pero no llegaba ninguna luz. Parecían perdidos, como si hubieran corrido hacia algo toda su vida, solo para descubrir que no estaba allí. Quería extender la mano, atraerlos hacia la luz. Pero solo observaba, con el alma atrapada entre la esperanza por quienes estaban en el camino correcto y un profundo dolor por quienes se perdían en la oscuridad. Jesús no decía nada todavía, pero sentí su mirada, cargada de propósito, impulsándome a comprender. Esta era la división, la línea que se estaba trazando, y no todos estaban listos. Entonces llegó su voz, clara y firme, como un maestro que desmenuza una dura verdad. Elías, esta es la separación. Jesús dijo, no todo el que grita, Señor, Señor, entrará en mi reino. No se trata de palabras. Se trata de cómo vives, de cómo cuidas mi creación y de si confías plenamente en mí, incluso cuando todo se derrumba. Lo vi en mi mente, claro como el agua. El camino se bifurcaba, un lado brillaba de fe, el otro estaba sumido en el caos. No se refería a la asistencia a la iglesia ni a las oraciones en voz alta. Se refería a la esencia de todo, nuestras decisiones, nuestras prioridades. Muchos creen estar listos, continuó. Pero llevan orgullo en el corazón, aferrándose a las posesiones, justificando cosas que me duelen. Pensé en la gente de Texas, buena gente, pero algunos tan absortos en sus propios planes, en su propio control, que olvidaron quién manda realmente. Fuisteis llamados a ser administradores, dijo, a cuidar mi tierra, no a torcerla a vuestro antojo. Recordé haber predicado sobre esto, advirtiendo contra alterar el diseño de Dios, la siembra de nubes, la geoingeniería, todo eso que la gente llamaba progreso. Algunos asintieron, pero otros pusieron los ojos en blanco, pensando que era solo el viejo Elías alterándose. Ahora vi la verdad. No se trataba de tener razón. Se trataba de ser fiel, de confiar en Dios cuando el mundo se tambalea. Demasiados pensaban que la fe era cosa de domingo, no una vida entregada a Dios. Esta división no se debía a lo que dijimos, sino a lo que elegimos, cada día, en cada momento. Su tono se volvió más agudo, no con enojo, sino con urgencia, como una advertencia que no puedes ignorar.
No solo se engañan a sí mismos, dijo Jesús. Usan mi nombre para justificar lo que va en contra de mi voluntad. Dicen que están salvando al mundo, protegiendo a la humanidad, pero olvidan que soy el único con ese poder. Mi mente se iluminó con las noticias. Los científicos, los líderes, todos hablando de arreglar el planeta con su tecnología, sus planes, sus avances. Sonaba noble, pero él lo vio claro. Cuando la sabiduría humana se pone en el centro, dijo, se convierte en la mentira más peligrosa de todas. Sentí un nudo en el estómago al pensar en cómo habíamos disfrazado nuestro orgullo de progreso. Gente en laboratorios, en salas de juntas, creyendo que podían ser más astutos que la creación de Dios. Incluso algunos cristianos diciendo que todo era por el bien común, usando la fe como sello de aprobación. Se olvidan de mí, dijo. Y esas palabras me dolieron. Habíamos estado muy ocupados construyendo nuestras propias torres, más elegantes que Babel, pero igual de condenadas. La oscuridad que había visto, los 3 días que se avecinaban, fueron una llamada de atención para esto mismo. No solo nos arriesgábamos a una tormenta. Arriesgábamos nuestras almas al pensar que no lo necesitábamos. La voz de Jesús adquirió fuerza, como la de un padre que enseña una lección difícil pero necesaria. Elías, dijo, di a la humanidad mi creación, no para gobernarla, sino para cuidarla. Sentí el eco de Génesis 1, 26-28 en mi alma, Dios nos da dominio, no para dominar, sino para administrar. ¿Qué es un mayordomo, Elías? Preguntó con tono firme pero paciente. Es alguien que cuida, que nutre, que protege. No alguien que cambia mi trabajo con manos orgullosas. Lo has olvidado. Lo vi entonces, claro como el día. La tierra, verde y viva, confiada a nosotros. Pero tergiversamos esa confianza. Pensé en los campos de Texas, antes salvajes, ahora dominados por máquinas y productos químicos. Pensé en mis sermones, instando a la gente a honrar el designio de Dios, pero como esas palabras a menudo caían en oídos sordos. Su voz no denotaba enojo, pero sí una santa tristeza. Te di mi mundo para que lo conservaras, dijo, no para que lo remodelaras a tu imagen. Se me encogió el corazón al imaginar todas las maneras en que habíamos pasado de ser guardianes a controladores, creyendo saber más que quien lo creó todo. El diluvio, las señales en el cielo, eran recordatorios de este llamado olvidado. Allí, de pie, sentí el peso de su confianza en nosotros, y cómo la habíamos dejado escapar. Su tono se agudizó, no áspero, sino directo, como una luz que atravesaba la niebla. Intentas controlar la lluvia, Elías. Cambias los vientos. Incluso te atreves a oscurecer mi sol. Vi destellos de laboratorios, científicos experimentando con la siembra de nubes, la geoingeniería, cosas sobre las que había leído y de las que había predicado. ¿Quién te dio ese derecho? Preguntó Jesús con voz firme pero penetrante. Te di sabiduría, pero la has usado para desafiarme. Estás intentando ser Dios. Se me revolvió el estómago. Había visto los titulares, gente llamándolo soluciones climáticas, actuando como si pudieran ser más astutos que el Creador. Había advertido a mi congregación sobre esto, sobre alterar el orden divino. Pero se encogían de hombros, decían que era solo progreso. Ahora con él, vi la verdad. Cada rocío en el cielo, cada cambio en el clima, era un paso más allá de su plan. Crees que estás arreglando las cosas, dijo. Pero estás destruyendo lo que yo hice. No se trataba solo de Texas o la inundación. Se trataba de un mundo que buscaba el control, ciego al costo. Sentí vergüenza, no solo por ellos, sino por todos nosotros, por cada vez que habíamos elegido nuestro propio camino en lugar del suyo. La oscuridad que me había mostrado, los 3 días venideros, estaba ligada a esto, a nuestra negativa a confiar en su designio. Entonces su voz se suavizó, como un guía que señalaba el camino a casa. ¿Quieres agua, Elías?
Planta árboles. ¿Quieres aire limpio? Deja de envenenar mi tierra. ¿Quieres un mundo mejor? Vive con humildad. Amén. Y honra mi creación. Lo vi desarrollarse, campos replantados, ríos cristalinos, gente trabajando unida. No para controlar, sino para cuidar. Este es el camino de un mayordomo, dijo, amar y arrepentirse. Seguir mi camino. Me sentí aliviado, pero no era una esperanza fácil. Era un llamado al cambio. Pensé en mi pequeño pueblo de Texas, en cómo podíamos empezar desde abajo, menos desperdicio, más cuidado de la tierra, más amor mutuo. No necesitas máquinas para arreglar lo que he creado, dijo. Necesitas humildad. Vi rostros de mi iglesia, de gente que había desestimado mis advertencias, pero también de quienes habían escuchado, de quienes habían orado. Aún había tiempo. Él nos estaba diciendo que volviéramos, que fuéramos los administradores que Él nos había llamado a ser, no señores de la tierra, sino sus guardianes, sus protectores. Arrepiéntanse, les instó, y anden en mi amor. Era sencillo, pero parecía lo más difícil que nos habían pedido hacer. En un instante me bañaba esa luz sagrada, envuelto en su presencia, y al siguiente, ¡bum! Había vuelto. Abrí los ojos de golpe y me ahogaba, jadeando, escupiendo agua de río en una orilla fangosa. Mi pecho subía y bajaba, cada respiración quemaba como fuego. Alguien gritaba, «¡Está vivo!». Pastor Elías, aguante. Unas manos me jalaron, bruscas pero desesperadas, sacándome de la orilla. Estaba empapado, temblando, mi cuerpo gritaba de cansancio, pero vivo, vivo. Parpadeé en el amanecer gris, la inundación aún rugía cerca, los árboles se doblaban, las casas estaban medio inundadas. Era caos, gritos, escombros, el río rugiendo como si quisiera terminar lo que empezó. Intenté incorporarme, con la cabeza dando vueltas. ¿Dónde estaba? ¿Era esto real? Había estado en otro lugar con el bajo esa luz. Ahora el mundo se sentía crudo, desgarrado, como despertar de un sueño del que no quería salir. Me temblaban las manos al tocar el suelo, sintiendo el barro frío bajo los dedos. Vi rostros, gente del pueblo, con los ojos abiertos de par en par, aliviados y asustados. Se había ido, pastor, dijo uno con voz temblorosa. Creíamos que estaba muerto. Quería decir algo para explicarme, pero tenía la garganta irritada y la mente hecha un lío. Había visto a Jesús, sentido su amor, sus advertencias. Y ahora aquí estaba, de nuevo entre los escombros de Texas, con una segunda oportunidad que no merecía. Mi corazón latía con fuerza, no solo por el frío o el rescate, sino por saber que me habían enviado de vuelta por una razón. Ya no era el mismo Elías Vance. Lo sentía en lo más profundo de mi ser. El mundo se veía diferente, como si lo viera a través de los ojos de Dios. El río, los hogares destrozados, la gente acurrucada bajo las mantas, ya no eran solo personas. Eran almas, cada una con sus propias luchas, su propia necesidad de Él. Me senté allí en la orilla, envuelto en una manta áspera que alguien me había echado encima, y los observé, vecinos ayudando a vecinos, niños llorando, un hombre rezando en voz baja. Me dolía el corazón, no de lástima, sino de un amor inmenso, como si pudiera ver el peso de sus vidas, sus esperanzas, sus miedos. Cada oración que había dicho, cada sermón que había predicado, ahora me parecían más nítidos, como si finalmente comprendiera lo que significaban. El Señor es mi pastor, no eran solo palabras. Era un salvavidas, una verdad que había tocado bajo esa luz. Vi a una mujer consolando a su hijo y quise decirle, está aquí. Te ve. Vi a un hombre transportando escombros, con el rostro sombrío, y quise agarrarlo y decirle, hay más que esto. Tiene un plan. Toda mi vida había predicado sobre el amor de Dios. Pero ahora, lo sentí arder por dentro, impulsándome a actuar.
Ya no era solo un pastor. Era un mensajero que llevaba algo más grande que yo. El diluvio, la oscuridad, las advertencias, no eran solo para mí. Eran para todos. Sabía, sentado allí, temblando pero vivo, que tenía que compartir lo que había visto, sin importar lo difícil que fuera decirlo. Un peso se posó sobre mis hombros, pesado pero no aplastante, como un manto que debía llevar. Sabía que no podía callarme. Lo que había visto, a Jesús, la cruz en el cielo, la oscuridad que se acercaba, no era solo una historia. Era una advertencia, un llamado a todos a despertar. Sentí una opresión en el pecho, no de miedo, sino de su tamaño. Señor, susurré, ¿cómo hago esto? No me daba miedo hablar. Lo había hecho durante décadas. Pero esto era diferente. Esta era una verdad tan grande que podía sacudir a la gente y hacerles cuestionarlo todo. No se trataba de señalar con el dedo ni de decir, ya se los dije. Se trataba de mostrarles lo que Él me había mostrado a mí, que Dios quería que estuviéramos listos, que volviéramos a Él, no que siguiéramos nuestros propios planes. El diluvio, los 3 días de oscuridad, fueron su manera de decir, vuelve a mí. No podía guardármelo para mí. Aunque me llamaran loca, aunque se alejaran, sentía su confianza en mí como un fuego en las entrañas, impulsándome a hablar. Tenía que decirles, a mi iglesia, a mi pueblo, a cualquiera que me escuchara, que no estábamos indefensos. Pero teníamos que elegirlo. Teníamos que regresar antes de que cayeran las sombras. Subí al púlpito ese domingo, con las botas aún cubiertas de lodo del río. Pero algo dentro de mí había cambiado. La pequeña iglesia estaba abarrotada. Gente del pueblo, algunos conocidos, otros desconocidos. Todos mirando, esperando. Ya no era el mismo Elías Vance que habían visto predicar durante años, cansado y desgastado por el diluvio. No, sentía un fuego dentro de mí, una fuerza inexplicable. Me aferré al borde del podio, con las manos firmes, y los miré. Hermanos y hermanas, dije en voz baja pero clara, he estado en el lugar al que todos vamos algún día. Lo he visto. Y me envió de vuelta con un mensaje. Sus ojos se clavaron en mí, abiertos y algunos llorosos. Les conté sobre la inundación, cómo el agua me llevó, cómo mi corazón se detuvo. No lo edulcoré, el frío, el miedo, el momento en que pensé que había terminado. Pero luego les hablé de la luz, de su presencia, de cómo me envolvía como los brazos de un padre. Vi a Jesús, dije con un nudo en la garganta. No como en las fotos, sino real, vivo, conociéndome mejor que yo mismo. La habitación estaba en silencio, como si estuvieran conteniendo la respiración. Ya no era solo un pastor. Era un testigo que llevaba una verdad más pesada que nunca. Pude sentir sus corazones inclinándose. Algunos escépticos, otros desesperados por la esperanza. No me importaba que dudaran de mí. Lo había visto y tenía que contarles lo que me mostró. Respiré profundamente, sintiendo el peso de lo que vendría después. Me mostró cosas, dije, con la voz cada vez más alta, ahora urgente. Señales que hemos ignorado. Los eclipses del 23 y 24. Lo recordarás. Cruzaron justo sobre Texas, formando una cruz en el cielo. No fue solo la naturaleza. Fue Dios hablando. Vi asentimientos, algunos susurros, pero seguí adelante. La inundación que casi me lleva no es el final. Es una advertencia. Me mostró lo que viene, 3 días de oscuridad. No solo noche, sino un apagón tan profundo que lo traga todo. Lo describí tal como lo vi. El cielo se tornó negro, no con nubes, sino con un vacío que se comía la luz. Autos muertos, teléfonos inútiles, gente corriendo, gritando, perdidos sin su tecnología. Vi una ciudad, quizá la nuestra, donde todo en lo que confiábamos falló. Sin electricidad, sin pantallas,
solo caos. Mi voz tembló mientras les contaba acerca del camino dividido en dos, un lado resplandeciente con gente caminando con fe, tranquila, aferrándose firmemente a sus Biblias. El otro lado estaba oscuro, la gente tropezando, buscando respuestas que no podían encontrar. Hay una división, dije, entre quienes confían en él y quienes no. Los miré a los ojos, algunos abiertos por el miedo, otros suaves por la comprensión. ¿Tú también lo estás viendo, verdad?, pregunté. Esta no es solo mi historia. Es la nuestra. Nos está advirtiendo, mostrándonos lo que está en juego si no damos marcha atrás. La habitación se sentía eléctrica, como si estuvieran allí conmigo, viendo la oscuridad, sintiendo la urgencia. Me incliné hacia adelante y bajé la voz, urgente, como si estuviera hablando con cada uno de ellos a solas. Esto no es un juego, amigos. Es una llamada de atención. Dios quiere que sobrevivamos, que regresemos a Él. Pero no pueden simplemente oírme y sentir. Tienen que escucharlo. Señalé mi pecho mientras mis ojos ardían. Prepara tu corazón. Prepara tu hogar. No pienses que la fe sola te prepara. Dios quiere acción. Quiere humildad. Los vi moverse en sus asientos, algunos agarrándose las manos, otros mirando hacia abajo. Deja de perseguir el control, dije. Deja de pensar que puedes ser más astuto que su creación. El diluvio, la oscuridad, todo te dice lo mismo, regresa ya. Hice una pausa para dejar que lo asimilara. Ora con sinceridad. Ama a tu prójimo como él te ama. Cuida esta tierra como si fuera suya, no tuya. Eso es lo que te pide. Mi voz se quebró, no por debilidad sino por el peso de todo. Me envió de vuelta para decirte esto, no esperes a que llegue la oscuridad. Prepárate ahora. Di un paso atrás, con el corazón latiéndole con fuerza, sabiendo que lo había dejado todo al descubierto. Tuvieron que elegir. Todos lo hicimos. Me quedé en el púlpito, mirando a mi congregación, pero mi mente seguía medio perdida en ese mismo lugar con él. Ya sabes, los estadounidenses somos gente orgullosa. Tenemos este espíritu, levantarnos, construir algo nuevo, hacerlo mejor. Lo llevamos en la sangre. Desde los pioneros hasta Silicon Valley, hemos enviado hombres a la luna, construido rascacielos, inventado aparatos que controlan nuestras vidas. Y no me malinterpretes, ese impulso puede ser bueno. Pero en algún punto del camino, se convirtió en algo más. Orgullo. Empezamos a pensar que nuestras máquinas, nuestras ideas, podían superar la obra de Dios. Lo he visto en Texas, en cómo nos hemos apoyado en la tecnología para dominar la tierra y controlar el clima, como si fuéramos nosotros quienes mandamos. Pero al estar con Jesús, viendo su creación a través de sus ojos, comprendí algo. Nuestra grandeza no proviene de nuestras invenciones. Proviene de la obediencia, de la humildad ante el Creador. Lo hemos olvidado. Hemos buscado el progreso con tanta vehemencia que hemos perdido de vista a quien nos dio este mundo para cuidarlo, no para conquistarlo. Le dije a mi iglesia, amigos, no somos los autores de esta historia. Dios sí. Y nos está llamando a regresar a nuestro lugar como administradores, no como reyes. Lo vi en sus ojos. Algunos lo entendieron, otros no. Pero tenía que decirlo. Nuestra fuerza, nuestra verdadera grandeza, reside en inclinarnos ante Él, no en construir torres para eclipsar su creación. Sabía que algunos en las bancas pensaban, Elías, pareces uno de esos conspiranoicos. Lo entiendo. Lo he oído antes. Cuando hablaba de los eclipses, el diluvio, las advertencias, decían, pastor, esos son puras tonterías. Pero déjame aclarar esto. No es una teoría inventada en un sótano. Los eclipses del 23 y el 24 ocurrieron. Los científicos los rastrearon, los mapearon,
vieron esa cruz en el cielo sobre Texas. No soy yo quien cuenta cuentos. Es real. Y la geoingeniería, la siembra de nubes. No es un secreto. Puedes leer sobre ello. Laboratorios, gobiernos, gente intentando controlar el clima como si fuera un coche. Ellos lo llaman ciencia, progreso. Yo lo llamo jugar con fuego. Le dije a mi iglesia, esto no es una locura. Vi las consecuencias. No aquí, sino en un lugar al que ninguno de nosotros quiere ir sin él. Jesús me mostró lo que sucede cuando creemos que podemos controlar su creación. La oscuridad, el caos, el mundo desmoronándose porque nos basamos en nuestra propia inteligencia en lugar de la suya. Los miré con voz firme. No tienen que creerme. Miren el cielo. Lean las noticias. Está sucediendo. Pero les digo lo que él me dijo. Estamos en el buen camino. Y no es tarde para volver atrás. Algunos asintieron. Otros apartaron la mirada. Pero yo seguí adelante. He visto el precio de ignorarlo. El diluvio fue solo un anticipo. Los 3 días de oscuridad. Eso vendrá si no escuchamos. No estaba allí para asustarlos, sino para despertarlos. Esto no era una historia. Era una advertencia directa de quien lo ve todo. El mundo tiene una forma de embellecer las cosas. Ya sabes, usan palabras como progreso, sostenibilidad, salvar el planeta, y suena tan bien, tan correcto. Pero sentí su voz en mi corazón advirtiéndome, Elías, es mentira. Detrás de esas promesas brillantes hay orgullo. El mismo orgullo que construyó Babel, que cree que podemos reescribir el diseño de Dios. Le dije a mi congregación, les dirán que es por el futuro, por la humanidad, pero se trata de control, de creer que podemos hacerlo mejor que Él. Lo vi claro como el agua en ese lugar con Jesús. No solo estamos manipulando el clima o la tecnología. Nos estamos adentrando en su territorio, actuando como si fuéramos los creadores. Es sutil, astuto, envuelto en buenas intenciones, pero es peligroso. Tenemos que mantenernos alerta, dije en voz baja y seria. Usa su palabra para comprobarlo todo. Si no concuerda con lo que dice, no es de él. Los miré con el corazón apesadumbrado, pero seguro. El mundo es bueno en engañarnos. Pero la verdad de Dios lo trasciende. No caigas en la mentira de que podemos salvarnos. Solo Él puede. Me paré ante el púlpito, con el corazón aún apesadumbrado por las visiones, la oscuridad, el caos, el camino dividido. Pero había algo más que Jesús me mostró, algo que sentí como un salvavidas. Aunque lleguen esos 3 días de oscuridad, le dije a mi congregación con voz suave pero firme, Jesús sigue ahí. Su amor, su presencia, no se desvanece. Ni siquiera en la noche más oscura. Aún podía sentir esa luz de cuando estuve con él. Cálida, viva, envolviéndome como una promesa. Él es la luz verdadera, dije. No la que enchufamos ni cargamos, sino la que nunca se apaga. Vi sus rostros, algunos asustados, otros aferrándose a la esperanza, y me incliné hacia ellos. Me mostró que incluso en esa oscuridad, quienes confían en Él, quienes realmente se apoyan en Él, encontrarán su camino. Él te guiará, te protegerá, no porque seas perfecto, sino porque eres suyo. Pensé en ese camino radiante, en la gente caminando con rostros serenos, Biblias en mano. Eso no era solo una visión. Era una verdad a la que podíamos aferrarnos. No importa cuán oscuro se ponga, dije, Jesús está ahí, brillando más que cualquier sombra. No nos dejará. Jamás. Sentí una lágrima resbalar por mi mejilla. No por miedo, sino por la abrumadora certeza de su amor. La oscuridad se acercaba. Sí, pero también su gracia, lista para ayudarnos a salir adelante si tan solo nos aferramos a Él. Respiré hondo,
sintiendo las miradas de todos sobre mí. Escuchen, amigos, preparémonos para lo que viene. No se trata de miedo, dije con voz firme pero cálida. El miedo no viene de Dios. Prepararse es cuestión de confianza. Es decirle, Señor, te creo. Estoy listo para lo que sea que permitas que suceda. Pude ver a algunos asentir, a otros con cara de inseguridad, como si estuvieran luchando con ello. No se trata de acaparar comida enlatada ni de esconderse en un búnker, continué. Se trata de tu corazón. Se trata de demostrarle a Dios que lo amas viviendo a su manera. En ese momento, pensé en lo que me había mostrado, cómo íbamos a la deriva, buscando el control, creyendo que podíamos ser más astutos que su creación. Prepararse significa volver a Él. Dije, significa orar con sinceridad. Amar al prójimo, cuidar esta tierra que nos dio. Es decir, confío en ti, Señor. Aunque se apague la luz, aunque el mundo tiemble. Recordé su voz instándonos a ser administradores, no amos. Eso es lo que Él quería, nuestra obediencia, nuestra fe en acción, cada paso que damos con fe. Les dije que cada decisión de vivir con humildad y amar profundamente es decirle a Dios, soy tuyo. Es lo que te prepara. Los miré con el corazón lleno. No dejes que el miedo te domine. Deja que su amor te guíe. Esa es la preparación que Él pide. Bajé la voz, casi como si estuviera orando allí mismo en el púlpito. Señor, no quiero que nadie se enfrente a lo que vi en esa oscuridad, dije, con el corazón apesadumbrado. Creo que te estás acercando a cada uno de nosotros. Ahora mismo, llamándonos a regresar. Miré a mi congregación, sus rostros reflejaban esperanza y preocupación. Quiere que dejemos atrás el orgullo, dije. Esa necesidad de controlar, de ser nuestros propios dioses. Nos pide que aceptemos su humildad, su amor. Cerré los ojos, sintiendo las palabras fluir como una oración. Padre, toca cada corazón aquí. Muéstranos cómo alejarnos de la arrogancia. Cómo vivir como tus mayordomos. Cámbianos, Señor, para que estemos preparados. No solo para la oscuridad, sino para ti. Abrí los ojos y vi lágrimas en algunos rostros, otros asintiendo suavemente. No ha terminado con nosotros, dije con la voz entrecortada. Nos llama a casa, pero tenemos que elegirlo. Empecemos hoy, ahora mismo, con el corazón abierto para Él. No fue solo un sermón. Fue una súplica para que ellos, para mí, para que todos escucháramos su voz y lo siguiéramos. Me incliné hacia adelante en el púlpito, mirando a mi congregación como si les hablara a cada uno a solas. Cuando miran al cielo, ¿qué ven?, pregunté con voz suave, como un amigo que comparte un secreto. ¿Ves solo nubes, estrellas, quizás un par de aviones, o ves lo que Dios intenta mostrarnos? Hice una pausa, dejándome asimilar. Vi sus señales. Esos eclipses del 23 y el 24 cruzando Texas como una marca sagrada. No eran solo luces bonitas. Era su voz hablando alto y claro. Sentí una opresión en el pecho al recordar el peso de esa cruz en el cielo. Texas sintió su primera ola con la inundación. Pero no somos solo nosotros. Esto es más grande, se extiende más. Dios nos pide que abramos nuestros ojos espirituales para ver sus advertencias. Observé sus rostros, algunos curiosos, otros inquietos. No se esconde, amigos. Está gritando a través de los cielos, a través de las tormentas. Pero tenemos que levantar la vista, mirar con atención y preguntar qué dice. Pensé en su presencia, en cómo me había mostrado la verdad. No se trata solo de Texas, dije. Se trata de todos nosotros. En todas partes, nos quiere despiertos, preparados, viendo el mundo con sus ojos, no con los nuestros. Mi voz temblaba, no de miedo, sino de urgencia. ¿Qué ves cuando miras hacia arriba?
Esa es la pregunta. Porque está hablando y no podemos permitirnos perdérnoslo. Alcé la voz, no fuerte, pero insistente, como si necesitara que me oyeran en lo más profundo de su ser. No les cuento esto para asustarlos, dije. Les cuento esto para que estén preparados, para que puedan salvarse. Esta historia no es solo mía. Es nuestra y tiene que difundirse. Pensé en las palabras de Jesús, su llamado a compartir la advertencia. Vayan a casa y díganselo a su familia, les insté. Hablen con sus amigos, su iglesia, con cualquiera que escuche. Tenemos que permanecer unidos en esta fe para ser los administradores que Él nos llamó a ser. Vi algunas cabezas asentir, sentí un conmovedor sentimiento. No luchamos solo por nosotros mismos, dije. Luchamos para honrarlo, para cuidar su creación como Él pidió, para compartir este mensaje sobre el diluvio, la oscuridad, su amor. No se trata de miedo. Se trata de despertar. Sonreí, suavizándome un poco. Y oye, me encantaría saber de dónde escuchas esto. Deja un comentario abajo. Dime tu ciudad, tu estado. Quiero saberlo. Este mensaje está llegando a cada rincón de este país. Quizás más allá. Veamos hasta dónde llega su voz. Sentí una chispa de esperanza al imaginar a personas de todo Estados Unidos, quizás del mundo, uniéndose en esta verdad, listas para responder juntas a su llamado. Cada gramo de lo que había visto. Morí. Amigos, me había ido. Y lo vi. Jesús es real. No es un cuento, ni una imagen de un libro. Está vivo y los ama. Mis ojos ardían, no de lágrimas, sino de convicción. Él los quiere. A todos y cada uno de ustedes. No importa lo que la vida les depare. No importa cuántas veces hayan tropezado, Él está ahí, con los brazos abiertos, listo para abrazarlos. Los miré con el corazón lleno. Nunca lo abandonen, dije. La inundación, la oscuridad, lo que sea que venga, Él es más grande. Lo he visto. He sentido su amor, su fuerza. Caes, te levantas, porque Él te espera. Hice una pausa, dejándolo reposar. Este mundo te pondrá a prueba, pero Él es el ancla. No lo sueltes. Sentí su presencia conmigo, animándome a repetirlo una vez más, nunca te rindas con Dios. Él nunca te ha abandonado. Incliné la cabeza ante el púlpito, y mi voz se redujo a un susurro, como si le hablara directamente. Padre, oré, nos hemos extraviado tanto. Hemos intentado ocupar tu lugar, creyendo que podíamos controlar tu creación, tus cielos, tus ríos, tu mundo. Perdónanos, Señor, por nuestro orgullo. Sentí un gran pesar al pensar en los científicos, los líderes, todos los que buscamos el progreso por encima de tu plan. Hemos estado ciegos, actuando como si fuéramos los que mandamos. Lo siento, Señor. Lo sentimos. Levanté la vista, sintiendo que la congregación oraba conmigo. Da sabiduría a quienes en laboratorios y oficinas toman decisiones que moldean tu planeta. Conmueve sus corazones, Padre. Muéstrales su verdadera vocación, cuidar, no controlar. Abre sus ojos para que te vean como el Creador, el único con derecho a gobernar. Ayúdanos a todos a ser humildes, a ser los administradores que nos creaste para ser. Mi voz temblaba, no de miedo, sino del peso de pedir perdón por un mundo que se había desviado tanto. Mis manos se aferraron al podio, mi oración se hacía más fuerte, más urgente. Señor, prepáranos, dije, con la voz cargada de lo que había visto. Prepara nuestros corazones para lo que viene. Las pruebas, la oscuridad, lo que tú permitas. Danos fuerza para afrontarlo, no con nuestras propias fuerzas, sino con las tuyas. Pensé en los 3 días, el caos, el miedo, y seguí adelante. Padre, haz que confiemos plenamente en ti,
incluso cuando el mundo se derrumbe. Cuando se apaguen las luces, cuando nada tenga sentido. Podía sentir la habitación conmigo, sus corazones unidos al mío. Ayúdanos a ser buenos administradores, Señor, amando a tu pueblo, cuidando tu tierra, viviendo como nos llamaste a vivir. Que demostremos nuestra fe con nuestras acciones, con amor, con humildad. No queremos simplemente decir que creemos. Queremos vivirlo. Mi voz se quebró, llena de esperanza y desesperación. Abrázanos, Señor, y guíanos para ser fieles, listos para tu voluntad. Pase lo que pase. Levanté las manos con voz firme y llena de asombro. Padre, sabemos que todo el poder, toda la sabiduría, toda la gloria te pertenecen por siempre. Tú eres el Creador, la luz, quien nos sostiene en tus manos. Sentí su presencia fuerte y segura mientras oraba. Te entregamos todo, nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras vidas. Guíanos, protégenos, llévanos a casa. Confiamos en ti, Señor, y te damos toda la alabanza. Hice una pausa, con el corazón lleno, y luego cerré con la única palabra que me pareció correcta, amén. Esa es mi historia, amigos. Un viaje desde el borde de la muerte a través de su luz sagrada y de regreso aquí con la misión. La inundación que arrasó Texas. Las señales grabadas en el cielo. La advertencia de esos 3 días oscuros. Todas son piezas de un panorama más amplio. Es una imagen del amor de Dios, sus advertencias, su llamado. Me quedé en esa luz, sentí su presencia y vi lo que nos espera si no escuchamos. Pero la cuestión es esta, no se trata de miedo. Se trata de dejar que su amor te guíe. De dejar que tu fe te prepare. No dejes que la oscuridad te intimide y te haga esconderte. Deja que su verdad te guíe a mantenerte firme, a vivir como su mayordomo, a amar su creación como él la quiso. Eso es lo que me mostró, y eso es lo que comparto contigo. No estás solo en esto. Sabes, Jesús caminó conmigo a través de esa inundación, a través de esa luz, y también camina contigo. Él ve tus luchas, tus dudas. Cada vez que sientes que te ahogas, Él está ahí, listo para escucharte, listo para levantarte. No tengas miedo de buscarlo. Ya sea que estés en medio de una tormenta o en un día tranquilo, Él nunca está lejos, nunca está demasiado ocupado para ti. Su amor es más grande que cualquier oscuridad, más fuerte que cualquier inundación. Apóyate en Él cada día. Deja que esta historia te acompañe. Deja que resuene en tu corazón. Búscalo. Confía en Él. Deja que su amor te guíe hoy y siempre. Gracias por escuchar, por estar aquí conmigo. Si mi historia, la de Elías Vance, te ha conmovido, te ha hecho reflexionar o simplemente te ha conmovido, suscríbete. Este canal trata sobre historias reales, testimonios reales de la verdad de Dios. Desde la luz del cielo hasta advertencias que no podemos ignorar.